Él fue un papa político, no hay dudas de eso. Fue un papa reformista y, por supuesto, Argentina, su tierra natal, pues era su gran tesoro. Esa confrontación que tuvo con Néstor Kirchner llegó a niveles, como tú bien planteaste, a niveles inusitados. Nunca se había visto un enfrentamiento entre el liderazgo político y la Iglesia católica tan fuerte en Latinoamérica y mucho menos en la Argentina. Yo creo que ahí se abrieron muchas heridas. Recuerda que se habló de que él era colaborador de la dictadura. Orlando Goncalves, desde Bogotá, consultor político internacional y también estratega electoral, así como columnista de la Estrella de Panamá. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Es una mañana diferente, también dándole saludo a todos los que nos escuchan en todo el país, que a veces se preguntan por qué ponen Radio Francia Internacional toda la madrugada, que ese noticiero se repite, no sé qué. Bueno, resulta ser que ellos están pendientes, suspendieron la programación y a las 2:40 más o menos nos enteramos acá del fallecimiento, 2:40 de Panamá, nos enteramos del fallecimiento del Papa Francisco y ha estado una programación que hemos estado siguiendo aquí en Radio Ancon, así que es muy probable que casi todo el que viva en Panamá se haya enterado de primera mano escuchando Radio Ancon. Dicho esto, vamos a conversar con Orlando Goncalves porque Francisco tenía una impronta interesante y era su perfil político como buen jesuita, influyó mucho. Pero, por ejemplo, para mí fue muy sorprendente su acercamiento a Cristina Kirchner después de haber tenido una batalla feroz, precisamente con su esposo, con Néstor Néstor, Kirchner. y fue una batalla muy mala, ¿eh? Tanto así que dividió la conferencia episcopal argentina y terminó pidiendo la renuncia al Papa después de la elección de Benedicto XVI. El Papa se la puso ahí en la mesa, la dejó ahí y bueno, falleció y fue electo Papa finalmente. Pero curioso, Francisco nunca regresó a la Argentina, a pesar de que fue a Brasil, a Chile, a Paraguay, a Uruguay, vino a Panamá, fue a todos lados. No volvió a la Argentina. ¿Qué lectura tú le das a eso, Orlando? Bueno, evidentemente el- la, él fue un papa político, no hay dudas de eso. Fue un papa reformista y, por supuesto, Argentina, su tierra natal, pues era eh, su gran tesoro. Esa confrontación que tuvo con Néstor Kirchner llegó a niveles, como tú bien planteaste, a niveles inusitados. Pues nunca se había visto un enfrentamiento entre el liderazgo político y la Iglesia católica tan fuerte en Latinoamérica y mucho menos en la Argentina. Yo creo que ahí se abrieron muchas heridas. Recuerda que se habló de que él era colaborador de la dictadura, cuando lo que sucedió es que su estructura mental era de mediar para tratar de solucionar problemas. Y me parece que lo que hizo durante la dictadura fue, y hay algunos documentales que hablan sobre esto, fue mediar para tratar de rescatar a presos políticos, mediar para proteger a los más desvalidos y esa visión que él tenía eh, lo llevó a que en algún momento entrara en conflicto con Néstor Kirchner. Hay una expresión que él pronunció en un discurso que me parece que marca un poco el enfrentamiento que tuvo él con Néstor Kirchner. Él en uno de sus discursos, el Papa Francisco habló de que no hay que incentivar soluciones sin tener en cuenta la dignidad humana. Y me parece que fue por allí por donde reventó el lío con Néstor Kirchner. Porque Néstor Kirchner sencillamente bajo una estrategia
populista, trató de sostenerse en el poder. Y algo pasó, algo muy complicado debe haber pasado, porque fíjate que Néstor Kirchner no buscó la reelección. ¿Qué líder político latinoamericano y sobre todo de corte populista no busca la reelección? Fue bien interesante. Entonces, eh, tendemos a ver que, bueno, el Papa no volvió a Argentina. Bueno, es cierto, no volvió, pero Néstor Kirchner no se religió, puso a la esposa. Yo creo que en algún momento saldrá esa historia y saldrán los detalles de qué pasó allí. Sí, todo fue muy raro. Siempre está la versión regada por el propio Carlos Saúl Menem de que Cristina fue el que asesinó a Néstor, eh, que eso quedó en el aire. Carlos Saúl Menem, que a su hijo él también, bueno, la esposa aseguraba que había matado al hijo. O sea, la política argentina es muy violenta, muy complicada, incluso hasta nuestros tiempos, ¿no? Es correcto. Así como en la República Dominicana uno de los cargos más disputados en política es ser cónsul en Haití, ya te imaginarás por qué. En Argentina es ser jefe de una estación policial, porque los negocios bajo la mesa que se hacen son enormes, enormes. Así que la política es violenta. Yo he hecho campañas en Argentina y la verdad es que a primera vista no, pareciera que no hay violencia, pero cuando escarbas un poco y bajas a los barrios más humildes y más pobres, te encuentras con la violencia y una violencia cruda. Y a mí me tocó, bueno, como sabes, tengo muy buenos amigos en Argentina, en mi época en política, y yo recuerdo perfectamente bien cuando llega Néstor Kirchner, estábamos viendo en televisión, estaba una amiga argentina, que es peronista importante de base, y no te puedo repetir las palabras que ella decía mientras que decía, chorra, no sé qué le decía de todo a él y a ella, pero sobre todo a ella, que era senadora en ese tiempo. Y ella terminó varios años después de número 2 de la Casa Rosada, o sea, era la segunda del secretario de la Casa Rosada, el secretario de presidencia. Del número 2 no asistente, la número 2 en cargo. Yo me quedé, pero ¿cómo pasó eso? Es muy violenta y terminas, ahí los saltos son dramáticos. Un Sí. día uno está de un lado, otro del otro, y Francisco no fue, Bergoglio en su momento, no fue uno menos, y de hecho hasta el día de hoy tengo entendido que la Conferencia Episcopal Argentina no es precisamente fan de Francisco. Es correcto. Allí hubo una gran división a raíz de ese conflicto y de otros. Porque recuérdense que uno, él era jesuita, dos, era un individuo humilde que andaba en sistema de transporte público, no tenía chofer, no tenía vehículo y con los privilegios que tienen los altos dignatarios de la iglesia, pues eso les chocaba porque los ponía en evidencia. Eh, la escogencia propia de su nombre cuando es nombrado Papa Francisco en honor a San Francisco de Asís, el santo de los pobres, pues el que viviera fuera de la residencia papal, el que no usara los zapatos rojos, el que se vistiera de blanco, o sea, fueron muchas las señales que envió a lo largo de su vida de que era un individuo coherente y era un individuo que buscaba el entendimiento con todo el mundo y que buscaba el acercamiento con todo el mundo. Hay otra expresión de otro de sus discursos que me parece que es importante. Él dijo en alguna ocasión, algunos ideales han desaparecido y algunos principios.
relacionados con el comportamiento hacia los miembros más débiles de la sociedad han pasado a un segundo plano. Cuando se deja de hacer memoria del pasado y se deja de educar por él, se tiene la capacidad de volver a caer incluso después de haberse levantado, olvidando los sufrimientos y el coste aterrador de generaciones pasadas. Esto fue en su visita al Parlamento Europeo, que la hizo hace poco, después de más de 26 años sin haber estado un papa en el Parlamento Europeo. Y él siempre estuvo muy pendiente de los pobres y hizo políticamente, fue muy activo, porque él fue, por ejemplo, el primer papa que habló del cambio climático, y para él había tres cosas básicas que había en los que la iglesia se tenía que involucrar: el cambio climático, la paz y los derechos humanos. Y hizo muchos gestos simbólicos, orientados fundamentalmente a reforzar esos tres pilares: el cambio climático, la paz y los derechos humanos. Por ejemplo, cuando hizo una oración interreligiosa en los jardines del Vaticano con Simón Pérez y Muhammad Abad en 2014, o aquel viaje tan extraño donde hizo una escala en Cuba por unas cuantas horas, y lo que buscó en ese viaje, hizo dos cosas: una, tratar de acercar a los Estados Unidos con Cuba. Recuérdense que después de ese viaje se abrió por primera vez en más de medio siglo una embajada, que luego cerró el presidente Trump en su primer periodo. Y también fue la reunión que hizo en Cuba con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, cosa que no se había dado desde hace más de un milenio. Claro que ese acercamiento terminó después en nada, porque vino la guerra en Ucrania y por supuesto eso quedó muy congelado. Pero era un individuo absolutamente político, comprometido con los más débiles. Yo como venezolano, me costó mucho ver que pocas veces intervino en el caso de Venezuela. Yo pensé que iba a ser mucho más activo, por ser un país latinoamericano, por el ser latinoamericano. Sin embargo, no lo fue. Yo me imagino que sus razones habrá tenido, pero fue un papa, yo creo que después de Juan Pablo II, fue el más político de todos. Bueno, en el caso de Venezuela nunca escondió eh, lo amigable que siempre fue, sobre todo con Nicolás Maduro, pero también hay que reconocer que desde la izquierda de la Iglesia Católica no gustó el papel de la Iglesia en el golpe del año 2002, ¿recuerdas? Que Así incluso es. se acusa al cardenal de entonces de haber sido uno de los que pues enredó la cosa y finalmente terminó en el fiasco que terminó. Y uno de los que también tiene estas características es el propio Donald Trump, que digamos que sus dos periodos han estado marcados ahora por Francisco. El primero, pues aquella famosa foto donde Francisco sale visiblemente cabreado con es el mensaje que él trató de mandar. Y el segundo, ahora que su vicepresidente, un católico converso, J.D. Vance, fue el último en visitarlo, nada más Sí, antes de pero ayer. ahí pasó una cosa curiosísima, que es que él solicitó una audiencia, y se la negaron, bajo el argumento Claro, de que el Papa se sentía, estaba convaleciente. Pero ese mismo día, el Papa estuvo en una cárcel presenciando el lavado de pies. claro, no lo quería ver. Después como que No lo quería ver, punto. no solamente no lo quería ver, le mandó a decir que no lo quería ver. Después me imagino que Así hubo es, algún tipo de negociación para la foto, porque así no pasó es. de ahí. Y esto yo creo que motiva a que 5 horas después de la muerte de Francisco,
hace unos 15 minutos, la Casa Blanca, a través de un tuit de él, de su red social y en X de su secretaria de prensa, dijera: descansa en paz, Francisco, que Dios lo bendiga a él y a quienes lo amaron. Yo, pues, creo que O sea, yo no a quienes lo lo amaron, amaron. los otros. And all who love him. O sea, por si acaso alguien piensa que lo traduje mal, a quienes lo amaron. No sé. Yo creo que hubo bad feeling siempre. En este momento hay 2 sedes vacantes en las iglesias, la anglicana y la iglesia católica. Tienen sus sedes vacantes. Algo que leía por ahí que no pasaba hace como 350 años. Y parece que se va a adelantar un poco el concilio, el cónclave, porque hubo una reforma y además la mayoría de los cardenales, que no son santos de la iglesia necesariamente en algunos casos, ya estaban dando vueltas por el Vaticano haciendo lobby, ¿no? Y uno de los que hace lobby, yo creo que te enteraste, es precisamente un think tank conservador, pro-Trump, que anda buscando votos para que un cardenal conservador reemplace a Francisco. Esto va a estar interesante, entre otras cosas, porque la actual constitución del colegio cardenalicio, que es quien le toca escoger al Papa, el 70% de la actual estructura la nombró el Papa Francisco. Y nombró gente, abrió las puertas y nombró gente, cardenales de Asia, de África, de Oceanía, de América Latina. Yo creo que esa estrategia no solo modificó el colegio cardenalicio, sino que quizás consolidó un mapa de poder dentro del Vaticano distinto dentro de una tendencia que él trató de imponer de las 3 T's como eje para una economía solidaria: techo, tierra, techo y trabajo. Entonces, hay una gran corriente reformista de acercar la iglesia a los pobres, de acercar la iglesia, que la iglesia fuera mucho más cercana a la gente, que fuera una iglesia al servicio de la gente. Yo creo que esa reforma está latente. Por supuesto, como centro de poder habrá la corriente que se le contrapone a eso. Así que yo creo que esto va a ser un concilio vaticano bien, bien complicado. No sé si ese es el término, pero esta reunión de cardenales va a ser una lucha y una batalla por enfrentar 2 modelos: un modelo ultraconservador y un modelo reformista, como lo hizo el Papa Francisco. Y bueno, ya veremos. Yo creo que van a tratar de convocarlo lo más rápido posible, justamente para que no haya chance de que se haga demasiado lobby. Claro Hay, que, hay un perdón. hecho, no te iba a decir que hay un hecho que digamos que puso las alarmas al sector más conservador es que era imposible que eligieran un conservador después de Benedicto XVI, primero por la forma en la que él renuncia, luego porque el infame cardenal Bertone dejó muy mal a los salesianos y por supuesto al sector conservador de la iglesia, y eso prácticamente hizo que se diera una revuelta por parte de los cardenales periféricos, ¿no? De todo lo que no era Italia, y buscaran a alguien que no fuera italiano, sí o sí. Pero en esta ocasión, que hay esta batalla ideológica que tú muy bien has descrito, da la impresión de que como hay hechos de cómo le fue a la iglesia con uno de izquierda, ahí va a haber una batalla importante para tratar de volver a algún italiano de esos conservadores de los de antes, porque recordemos que Francisco descabezó a toda la conferencia episcopal chilena y tica. Es que se le olvida a mucha gente que también se voló a la de Costa Rica entera,
por diferentes motivos. La pederastia en Costa Rica, en Chile, en Chile. y en Costa Rica algunas cosas internas ahí, y en otros países también hubo purgas. Y, y esto también movió el péndulo ideológico. Por ejemplo, en Chile llega el Partido Comunista al gobierno y un grupo de partidos periféricos luego de este movimiento. O sea, y recordemos que la, la presentación del Papa en Chile fue una de las menos concurridas en el mundo. No, y no solo fue la menos concurrida, fue extremadamente polémica y fue donde se realizaron protestas contra la visita, justo por un caso de prestadía que luego él mandó a investigar y meses después, un par de meses después de esa visita, él pidió disculpas y dijo que había cometido errores de interpretación y de criterio con el caso de Chile y fue expulsado y condenado la persona que estuvo involucrada en esto. Entonces, así como mantuvo posiciones férreas y duras, también cuando tenía que recoger banderas las recogía y admitía sus errores, como cualquier humano. Yo creo que eso es otro, otro valor y otro legado que deja es el Papa Francisco de que, bueno, todos cometen errores y todos tienen derecho a equivocarse, pero lo lógico es rectificar y eso fue lo que hizo en el caso de Chile. Él combatió mucho el tema de la corrupción. De hecho, su elección fue, entre otras cosas, el mandato que recibió al ser el primer jesuita y el primer papa proveniente de América del Sur, y además el primer no europeo después de un sirio por allá por el año 741, su mandato era clarísimo, era volver a convertir la iglesia en un lugar de servicio y de refugio para los más débiles, pero también para reformar la estructura paquidérmica del Vaticano y sobre todo, transparentar el tema de las finanzas del Vaticano, que durante siglos fue algo así como que no se hablaba y no se tocaba el tema, y se hablaba de corrupciones. Se recuerdan el caso del Banco del Vaticano y la mafia italiana y todo el lavado de dinero que se prestó allí. Bueno, se sigue hablando de eso, pero me parece que él fue un gran reformista en ese aspecto y lo que entiendo es que batalló contra eso, hizo muchos cambios dentro de la estructura de la iglesia, cambió la forma de rendir cuentas, sistematizó eso para transparentar las finanzas. Y eso, venga quien venga, suponte que llegara a ganar, ahora fuera electo un papa ultraconservador, difícilmente va a poder revertir esa situación porque la opinión pública se le va a venir encima enormemente. No, Y no es, y estoy, no es menos claro que la Iglesia Católica no está en su mejor momento, ha venido decayendo y decayendo ante el avance de otras religiones y de otros movimientos. Entonces, la opinión pública hoy tiene un peso importante dentro de la Iglesia Católica y por más dogmática que sea, tiene que escuchar a la opinión pública. yo quería, ahora estaba recordando también que no solo se voló la tica y la de Chile, también la de Estados Unidos. Los principales cardenales de Estados Unidos hoy por hoy no son muy fanáticos de Donald Trump. Y la Iglesia Católica norteamericana pone mucho billete. Aún así, el Papa pues purgó a todo ese grupo de cardenales ultraconservadores, que sí eso sí son ultraconservadores, y de hecho encabezan
encabezaban hasta ayer, hasta hoy en la madrugada, el grupo contra el Papa abiertamente, o sea, abiertamente que hablaban contra el Papa, hacían documentos y no les gustaba y pedían que, bueno, jubílame, pero tú eres y eres y eres. O sea, lo que pasa es que aquí en Panamá y en otros países de Latinoamérica se sabía poco, pero era casi a diario que estos cardenales pues enfrentaran al Papa Francisco. Pero quería decirte unas infidencias que creo que tú conoces algunas en Panamá. El Papa Francisco no le gustó ni 5 centavos la ostentosa sede de la Nunciatura Apostólica Nueva de Panamá. Eso le costó al nuncio en ese entonces, un tipazo, el puesto, que fue trasladado entonces a Ecuador. He perdido la pista, no sé dónde está ahora. No le gustó para nada, en lo absoluto. Y cómo llega Panamá a tener la sede de la JMJ. En, en, en las negociaciones que se dieron para acercar a Estados Unidos con Cuba y levantar el embargo, y con Raúl Castro y Barack Obama, el que media es el propio Francisco. Esto Es me lo correcto. contó uno de sus amigos cercanos en Israel, en Tel Aviv, me lo contó. Creo que sabes de quién estoy hablando, ¿no? Y no solamente eso, sino que estas negociaciones inician en Canadá. El gobierno de Canadá participa ahí y ahí es cuando se le pide al gobierno de Panamá que sea el puente para trasladar la nota desde Cuba, nota firmada a mano, a Barack Obama. Y ese mandadito lo hace la canciller de Panamá, Isabel de San Malo, y en la famosa foto donde salen puras mujeres de un lado y puros hombres del otro. Y ahí es donde Panamá comienza a activar el mecanismo para acercar a ellos. Pero Panamá lo único que hace es llevar el mensaje. O sea, esa es la verdad. Como la cumbre de las Américas se hace, esto logra que sea la última cumbre de las Américas donde participan casi todos los presidentes de América Latina. No sé si había un precedente, pero solamente faltó la de Chile, que tenía un problema con el hijo grave por corrupto. Y todos los demás participaron hasta en la isla más pequeña de América Latina. Se hizo una cumbre muy exitosa en Panamá. Al entonces presidente Varela le fue muy bien con su cumbre. Y eso hizo que Francisco quedara como una especie de deuda moral con Varela, que después de una larga persecución logró finalmente que se aceptara Panamá como parte de la JMJ, de la cual este buen amigo del Papa me informa que no quedó tan contento, no por la participación, sino por la organización. Y eso después en los Varela Leaks sale. Yo, por Así ser es. la fecha que es, no voy a entrar en detalles, pero el Papa Francisco, que como has escuchado en Radio Francia Internacional, era un tipo de números también, que saneó el Banco Vaticano, que era era un centrifugado eso allá adentro, de lavado. Bueno, está muy bien descrito en El Padrino 3. Eh, no le gustó. Él tenía una información que creo que tú tienes y que yo tengo, y que bueno, después salió en los Varela Leaks del tema de organización en la JMJ, que nunca se investigó nada, nunca se dijo nada, pero el Papa Francisco quedó muy tocado por eso. Fíjate que de allá para acá él nunca más volvió a hablar del tema. Es correcto. Es correcto. Él cumplió con ir a la jornada, con estar desde el inicio. Quedó claro que hubo problemas de organización. Desde el inicio quedó claro que la jornada costó mucho más de lo estimado y el retorno que se esperaba no fue tal. Y eso, digamos, producto de la organización y de las fallas de organización. Y el Papa, digamos, muy a su estilo, seguramente mandó mensajes muy, muy fuertes y muy duros. Y bueno, él, la ostentación no era lo de él. Y no era lo de él, no después que fue Papa, fue toda la vida así. O sea, de verdad hay que tratar de visualizar a uno de los jerarcas más importantes de la Iglesia Católica Argentina
viviendo en Argentina y andando en transporte público, como cualquier mortal. Eso se ve muy, muy poco y él lo practicó. Entonces, cualquier cosa que fuera ostentosa para él era muy, muy complicada de aceptar. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando él hizo la visita a Colombia, que había mucha preocupación, sobre todo en la visita a Bogotá por la altura. Y acuérdense que el señor tenía un solo pulmón y vivió con un solo pulmón décadas. Eh, eh, el operativo que se hizo por temas de seguridad fue enorme, pero a la vez fue muy sencillo y muy simple. Y se hospedó en la casa, uh, se hospedó en un lugar sencillo, simple. Su habitación fue fotografiada porque además fue exigencia de él. Había una cama, una mesita de noche y una lamparita y un termo con agua. Adiós, no había más nada allí en esa habitación que se le acondicionó. Entonces, era un tipo, digamos, de unas características muy particulares y que definitivamente eh, puede ser, igual que Juan Pablo II, que hizo un parteaguas por su activismo político, es muy posible que el Papa Francisco también haya sido un parteaguas entre una iglesia elitista, una iglesia alejada de la gente, a una iglesia mucho más cercana a la gente, mucho más sencilla, mucho más humilde. Y veamos qué pasa ahora en la elección del nuevo Papa, pero habiendo él nombrado el 70% de los nuevos cardenales que van a discutir quién será el nuevo Papa, me parece que puede haber sorpresas y puede venir un Papa igual de reformista que el anterior. Veremos. Sí, sí, va a ser un poco difícil que un mundo tan convulso y con Donald Trump de presidente justificar un giro radical hacia la derecha. No va a ser tan sencillo. Tampoco espero un papa africano o algo así. No creo tampoco que pueda ser algo tan dramático. Digo, pero como dicen, ¿no? Los caminos del Señor son misteriosos, sobre todo en el Vaticano. Así Así es. que, así que ahí, si hay una cosa que saben los cardenales, es que ahí hay poder, mucho. Y Así no juegan con es eso. correcto. Y no juegan con Pero eso. así como hay poder, atención, así como hay poder, también hay presiones y también hay intrigas y también hay riesgos. O sea, el que Benedicto XVI haya renunciado, eso es una historia que Claro. algún día se sabrá Bueno, los intríngulis de qué pasó allí. bueno, ahí ese tema es muy fuerte porque el que hizo el asistente de Benedicto XVI, que hizo el libro, fue literalmente exiliado y prácticamente que segregado de la iglesia porque no se le devolvió la iglesia donde estaba en Polonia y se desterró. O sea, la palabra correcta es se le desterró directamente su libro casi que prohibido. No llegó hasta tan allá, pero prácticamente lo prohibió. Y, y ahí hay muchas cosas en ese tema con Benedicto XVI que tarde o temprano se sabrán, ¿no? Calculo que en el próximo papado se sabrán, pero sí hubo bad feeling ahí bastante. Y lo de Benedicto XVI, él se enteró de algo que se llevó a la tumba, que hizo que hubiera pieza como nunca nadie lo había hecho. Así que hay cosas grandes ahí que se mueven, que no nos hemos enterado, pero por suerte pues los acercamientos a las diferentes iglesias han hecho que las cosas bajen un poco eh, y que los conflictos sean un poco más conversables, digamos, que el papel Correcto. del Vaticano esté todavía en respeto, que esa es otra de las cosas que hay que garantizar, que el próximo Papa sea una persona muy respetable, respetada y respetable, en un Claro, entorno porque
de grandes, de tipos que se han repartido el mundo, como Putin, Xi Jinping y Trump. Es correcto, o sea, ojalá que quien venga sea, además de un reformista como Francisco, sea un individuo que tenga la autoridad moral para establecer un equilibrio en este nuevo juego que se está presentando entre esos tres personajes que tú nombraste, Xi Jinping, Putin y Trump, que creo que los tres están alineados en tratar de cambiar la geopolítica mundial y adueñarse del mundo, en reeditando a aquellas reuniones que se hicieron al final de la Segunda Guerra Mundial entre Roosevelt, Churchill y Stalin. Creo que van por ahí los tres, así que el nuevo Papa tiene que ser probablemente, o debería ser, ojalá fuera, un individuo que pudiera establecer equilibrios y pudiera poner límites a estas apetencias desmedidas de poder y pudiera equilibrar las cosas, ¿no? Sí, en la época de Pío XII, sus errores quedaron ahí porque no había internet, las comunicaciones, no había satélite incluso todavía, las Claro. comunicaciones eran complicadas y muchos años después nos fuimos enterando de su papel lamentable en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora no se pueden cometer esos errores. Es correcto. Eso, una palabra mal dicha tiene una trascendencia importante inmediatamente. Así Entonces es. hay que buscar un comunicador, pero que esté reposado. No es tan Así es. sencillo. Yo no quisiera ser cardenal hoy. Bueno, el Papa Francisco, digamos, fue de los, probablemente haya sido el primero de la era de las redes sociales y se montaron en ese tren de las redes sociales con cierta timidez, probablemente, pero quien venga tiene que desarrollar un aparataje de comunicación, sobre todo para redes sociales y sobre todo con gran conocimiento, montar un equipo con gran conocimiento de las redes sociales y de cómo se comunica en las distintas redes sociales. Yo creo que ese va a ser parte del éxito de el nuevo papado si es que entra un reformista. Si entra un conservador, pues volveremos a los comunicados de prensa y ya. Sabes que el año pasado que estuve en Madrid, ¿verdad? Para finalizar, me senté con un par de amigos que son expertos en seguridad y defensa y han trabajado para Interpol y para la OTAN, esas cosas así. Y yo, en broma, en serio, les decía, tú sabes que tengo la teoría conspirativa de que estos tipos que hacen los guiones en Hollywood y en estas casas, grandes casas de Netflix, tienen acceso a ustedes, a gente que anda bien metido en los temas de inteligencia mundial y de ahí es donde salen los guiones. Y es que me dio risa porque ellos se miraron entre ellos y se echaron a reír y cambiaron el tema. Entonces, Bueno, si no eh, has visto Guerra Civil en Netflix, te la no, pero recomiendo. que guerra civil, nada más que le faltó pintarlo de naranja al tipo. Solamente. Es lo único que le faltó. Y ahora en Cónclave se hizo hace más de un año, año y medio. No es que sabían que se puso malo el Papa y vamos a hacer una película. No, no, hace tiempo lo sabían. Eh, yo tengo esa teoría, ¿sabes? De que esta gente, estos guionistas no son tan buenos y preguntan, oye, ¿qué hay por ahí? Y comienzan a inventarse las cosas. Porque es que no Todo tiene está otra. interconectado. No tiene. Sí, sí, sí. Uno que se va haciendo viejo se da dando cuenta de que casi nada en el mundo es casualidad. No, 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 no. Todo está interconectado. Así mismo es. Uno lo que tiene es que jalar el hilo y ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y llegas a la conexión. No, es impresionante, es impresionante. Bueno, Orlando, nos pasamos bastante. Te agradezco mucho. Un No, por favor, momento al contrario. complejo. No sé si tienes columna esta semana en la Estrella de La Panamá. tuvimos la semana pasada y hablamos sobre las medias tintas y cómo la comunicación de gobierno en medias tintas es fatal y específicamente era sobre el caso de Panamá y el impasse con los Estados Unidos. Y le pedí a la gente de la Estrella si me permitían publicar esta semana y vamos a volver a publicar
porque esta semana vuelve el 25 de abril, son los 51 años de la Revolución de los Claveles y cómo Portugal cambió de un país subdesarrollado a ser un país de primer mundo y los nuevos retos que representa la vida de hoy día y cómo el legado de la revolución de los claveles sigue vigente hoy día, aunque los jóvenes no lo entiendan y poco a poco se haya ido perdiendo en el tiempo. Así que vamos a publicar otra vez y se va a llamar 25 de abril siempre, que fue el eslogan del año pasado para la celebración de los 50 años de la Revolución de los Claveles. Orlando Goncalves, consultor político electoral, estratega electoral, gracias por estar con nosotros. Y nada, nos hablamos el próximo lunes, Dios mediante. Dios mediante, un abrazo. Te mando un gran abrazo. Era Orlando Goncalves con nosotros aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon.